Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad número 561 de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. 1. Desmienten que el mindfulness reduzca la agresividad y aumente la empatía. Fuente, El Español. El team-up del mindfulness tiene los mismos beneficios que ver un documental. Con este llamativo titular, El Español ha publicado un reportaje en el que Javier Llanes explica que una revisión de los estudios publicados descubre que estas prácticas no reducen la agresividad ni aumentan la empatía hacia los demás. No es que un rato de relajación y concentración, dejando de lado el ruido y la furia de la vida diaria, vaya a venirle mal a casi nadie. Pero otra cuestión es que las prácticas de meditación en sus diversas formas, como el mindfulness o el loving kindness, realmente sean la panacea física y mental que prometen quienes las imparten y que secundan infinidad de revistas y webs. Y cuando la ciencia pone estos supuestos beneficios bajo el microscopio, resulta que aquello atribuido al Dalai Lama de que la violencia desaparecería del mundo si todos los niños aprendieran meditación es una bonita frase para un retweet, pero poco más. Un equipo de neuropsicólogos de Nueva Zelanda, Reino Unido y Holanda ha reunido todos los estudios científicos válidos disponibles hasta hoy sobre los beneficios sociales de la meditación, sobre todo en una de sus formas actuales más de moda, el mindfulness. Los investigadores se han centrado en sus presuntos efectos en las actitudes hacia otros como la compasión, la empatía, la agresividad o los prejuicios. En resumen, todo aquello que según el Dalai Lama se resuelve con la meditación. Pero que según los resultados del estudio, parece que no. Beneficios fallidos. Los metaestudios, o estudios de estudios, son una herramienta imprescindible para saber cuánto hay de verdad en una proclama sobre efectos que no son inmediatamente evidentes. Es inmediatamente evidente que el cianuro mata, pero no si el café alarga la vida, la acorta o es indiferente. Una vez que se han publicado diversos estudios sobre una cuestión de este tipo, los investigadores pueden recopilarlos todos y analizarlos en conjunto para convertirlos así en un único estudio mayor cuya conclusión será mucho más sólida. Sin embargo, no todos los estudios pueden entrar en este panorama general. Para cualificarse como válidos deben seguir una metodología científica, lo que implica hacer ensayos con métodos rigurosos y con grupos de control adecuados. Una vez hecha esta criba, los autores del nuevo metaestudio, publicado en la revista Scientific Reports, han llegado a la conclusión de que la meditación no tiene ningún efecto significativo sobre el nivel de agresividad, los prejuicios o el grado de conexión social de quienes la practican. En cambio, un primer análisis sugería que la meditación sí mejoraba la compasión y la empatía. Pero estos aparentes beneficios también se cayeron cuando los autores indagaron más a fondo en estos estudios y descubrieron que había fallos que invalidaban la conclusión. En algunos casos, el problema era que la persona experta encargada de instruir a los participantes en la técnica de meditación había participado en el análisis de los resultados y aparecía como firmante del estudio. Esto no implica que se hayan manipulado los datos a propósito, pero según el coautor del estudio Miguel Farias de la Universidad de Coventry, los investigadores pueden haber sesgado sus resultados inintencionadamente. Nadie creería un estudio en el que un fabricante de azúcar demostrara los dones saludables del azúcar. En otros estudios lo que fallaba era que al grupo de control, los que no meditaban, no se les ofrecía ninguna actividad alternativa para comparar los efectos. Dado que los participantes en la meditación sabían que estaban en un experimento, sus posibles expectativas favorables podían causarles un efecto placebo ausente en los voluntarios que no hacían nada, por lo que era necesario también involucrar a los segundos en alguna otra actividad que no les revelara su condición de controles. Por ejemplo, un control adecuado aparecía en un estudio de 1976 donde el psicólogo Jonathan Smith, de la Universidad Estatal de Michigan, se inventó toda una falsa técnica de meditación a la que llamó inactividad somática periódica, PSI, en inglés, y para la cual llegó a escribir todo un manual de 71 páginas. Smith no encontró diferencias entre los practicantes de meditación y de su falsa PSI. No es mejor que ver un documental.
Así, Farias y sus colaboradores UTCREPLIN e INTI Brasil han considerado solo los estudios que incluían controles activos, como grupos de discusión de Loving Kindness o de salud, visualizaciones neutras o ver vídeos de naturaleza, detallan los autores a El Español. Según cuentan, algunos estudios encontraban un efecto significativo pero otros no. Sin embargo, cuando analizaron en conjunto todos los estudios con controles activos y donde el profesor de meditación no firmaba el trabajo, el efecto de la meditación en la compasión desaparecía. La conclusión es que meditar no nos hace más empáticos ni menos agresivos que, por ejemplo, ver un documental de naturaleza. Este nuevo estudio no es la primera gran revisión que cuestiona los beneficios reales de la meditación. Según Farias y sus colaboradores, otros metaanálisis de los efectos del mindfulness en la salud mental han encontrado que en general esta técnica no funciona mejor que otros tratamientos activos como el ejercicio físico o la psicoterapia. El pasado octubre, un equipo de investigadores de EU, Australia y Holanda descubría que solo el 9% de los estudios publicados comparaban los efectos del mindfulness con un control adecuado y que no existen ensayos clínicos rigurosos, por lo que tampoco se han evaluado sus posibles consecuencias negativas en las personas que puedan sentirse dañadas, engañadas o decepcionadas, escribían los autores. Todo lo cual es especialmente preocupante, añadían, teniendo en cuenta que técnicas como el mindfulness han conseguido instalarse en las consultas de los psicólogos, las unidades de salud mental de los hospitales, las escuelas o incluso las reuniones corporativas, para tratar todo tipo de trastornos, ya sea estrés, depresión, adicciones o dolor. Los autores destacaban la necesidad de contener el flujo de desinformación sobre los beneficios, costes y futuras perspectivas del mindfulness, mientras no exista un mayor volumen de estudios científicos. El budismo no es una gimnasia mental. Pese a todo, Farias y sus colaboradores advierten de que sus conclusiones no invalidan las proclamas del budismo o de otras religiones sobre cómo sus creencias y prácticas pueden tener valor moral y el posible potencial de cambiar la vida de sus practicantes. De hecho, apuntan que Occidente ha malinterpretado el budismo apartándolo de su tradición religiosa para convertirlo en una especie de gimnasia mental. Líderes intelectuales de las religiones del sur de Asia han subrayado que para la mayoría de las formas del budismo, el medio más valioso para alcanzar la profunda transformación personal no es la meditación sino el estudio de las sagradas escrituras, escriben en el estudio. Pero las conclusiones de nuestra investigación están muy lejos de validar muchas proclamas populares que suelen hacer los meditadores y algunos psicólogos, resumen Farias y sus colaboradores. Lo cual sugiere que dichas proclamas tal vez deberían someterse a las mismas reglas del juego que cualquier otra oferta supuestamente terapéutica. Pero ¿quién va a regular esto? 2. Una mujer asesina a su familia en EU, y afirman que fue por el rechazo de los testigos de Jehová. Fuente, varios medios. Una madre decidió acabar con la vida de su esposo y sus 2 hijos en Michigan, Estados Unidos. Tras asesinar a sus seres queridos, mató a su perro y se suicidó, según informa el medio peruano El Popular. La mujer, identificada como Lauren Stewart, era miembro activa de los Testigos de Jehová, pero hace 5 años abandonó la secta porque no le habrían permitido matricular a sus hijos a la universidad. Lauren se dedicó entonces a ser modelo fotográfico, pero no era bien vista por el citado movimiento religioso, según dijo una fuente cercana al diario Daily Mail. Ella estaba emocionalmente inestable y sentía que vivía en medio de la soledad, contó Joyce Taylor, una amiga de Lauren. La modelo entonces decidió asesinar a balazos a su esposo Daniel, de 47 años, y a sus hijos Steve y Bethany, de 27 y 24 años respectivamente. Tras este baño de sangre, mató al perro de la familia. En Televisa leemos que 5 años atrás, los Stewart habían decidido mandar a sus hijos a la universidad, gesto que molestó a su congregación. Según el testimonio de Taylor, los Stewart fueron expulsados de la secta y sus miembros les negaban incluso el contacto visual. Taylor cree que el sufrimiento por este rechazo desencadenó el suicidio.
La amiga de la familia acudió al Salón del Reino, lugar de reunión de los testigos de Jehová, el pasado 18 de febrero para enfrentar a los adeptos y dijo las siguientes palabras: disculpe todo el mundo, mi nombre es Joyce Taylor. Hace 2 días, 4 personas murieron como resultado de su proceso de rechazo. Hace 5 años ustedes le dieron la espalda a esta pequeña familia, el único apoyo que ellos tenían eran ustedes. Los sacaron y los rechazaron. ¿Por qué? Porque ellos quisieron criar a sus hijos como mejor les parecía. Los miembros de la congregación trataron de callarla, pero Taylor no se amilanó y los hizo responsables de este triple asesinato. Según describió Taylor, cuando alguien es expulsado de los testigos de Jehová no puede hablar con nadie del grupo, ni siquiera sus familiares cercanos, y esas restricciones habrían llevado a Stuart a deprimirse y eventualmente atentar contra su familia, tal como informa Zócalo. Por otro lado, varios amigos cercanos a la familia creen que la asesina habría decidido matar a su marido porque estaba cansada de lidiar con sus tendencias depresivas. En el Nuevo Día leemos que el investigador Keith Batchelor dijo al diario Detroit Free Press que Lawrence Stewart, de 45 años, se suicidó con una pistola. Los cadáveres fueron hallados el pasado 16 de febrero en la casa de la familia en Keego Harbor, que se encuentra a cerca de 20 millas al noroeste de Detroit. Una vecina, Jacqueline Tristani, señaló que la familia era tranquila y que Lawrence Stewart ocasionalmente le pidió prestadas herramientas. Subrayó que en ocasiones, uno quizá no conoce a sus vecinos como debería. 3. España, miles de personas visitan la exposición sobre los testigos de Jehová objetores de conciencia. Fuente, Diario de Cádiz. Más de 42.000 visitantes hasta el momento han podido recorrer libremente las mismas galerías del Castillo de Santa Catalina donde los primeros objetores de conciencia cumplieron sus condenas encadenadas, según informa a través de un comunicado el Círculo Europeo de Antiguos Deportados e Internados Testigos de Jehová. Después de 4 meses abierta al público, la exposición cerrará sus puertas el próximo 25 de febrero, tal como leemos en el Diario de Cádiz. Un buen número de objetores que estuvieron presos en la entonces prisión militar visitaron el baluarte, donde evocaron recuerdos y compartieron experiencias vividas detrás de sus muros, en algunos casos durante más de 10 años. También sus esposas revivieron momentos muy emotivos, ya que 44 de ellas contrajeron matrimonio en el penal, condición sine qua non entonces para poder ver a sus novios presos. Muchos de las decenas de miles de visitantes han sido niños y adolescentes que fueron a la exposición con sus colegios, institutos o familias. En visitas guiadas tuvieron la oportunidad de escuchar por primera vez la historia del servicio militar obligatorio en España y las lecciones de orden moral que por conciencia algunos jóvenes nos dejaron hace pocas décadas. El Círculo Europeo de Antiguos Deportados e Internados Testigos de Jehová, con el apoyo de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz y la Delegación de Memoria Democrática que encabeza el primer teniente de alcalde, Martín Vila, invitaban a la ciudadanía a visitar en su última semana la exposición sobre un capítulo todavía reciente en la historia de nuestro país, la lucha a favor del derecho a la objeción de conciencia. 4. La comunidad Siloísmo intensifica sus actividades en España. Fuente, Educasectas. En los últimos meses, el movimiento siloísta o la comunidad, también conocidos como Nuevo Humanismo o Humanismo Universalista, ha vuelto a reactivar su programa tanto en Barcelona como en otras provincias de España. Lo cuenta el psicólogo Miguel Perlado, presidente de la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico, AIAP, en su blog Educasectas. Si bien uno de sus lemas más manidos es nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro, en la práctica, la figura del fundador es claramente idolatrada, hasta el punto que recientemente se ha editado un documental sobre la vida del guía espiritual del movimiento. Adicionalmente, alguno de sus miembros vinculados a la política se ha visto envuelto en la polémica de haber pedido ser iluminados por Silo. La trayectoria histórica del movimiento.
Su fundador, conocido como Silo o El Negro, sobrenombres adoptados por Mario Rodríguez Cobo tras su paso por la escuela esotérica italiana Tathagata en torno a 1962, era originario de Mendoza, Argentina, siendo presidente de Acción Católica Argentina y obtuvo su licenciatura de Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Santiago de Chile. Cuando regresa a su país natal, fundaría primero la Orden de Cronos, estableciéndose en una finca con 12 seguidores, apóstoles. Los primeros años del movimiento de Silo estuvieron claramente teñidos de esoterismo, una cierta exaltación del superhombre con saludos del tipo, salve al superhombre, o grupos con nombres bastante informativos en sí mismos, tales como la Sagrada Orden de Cronos, la Orden del Rayo Americano, o la Orden de Sul. Pronto se le empieza a considerar el Mesías de los Andes. En aquellos años, empiezan a emplear ya su emblema de un triángulo inscrito dentro de una circunferencia con eslóganes del tipo, poder joven, o Silo es amor. En torno a 1977-1978, son detenidos por error prácticamente una docena de miembros del grupo y encarcelados durante una semana, aunque luego se les deja en libertad, hecho llamativo, teniendo en cuenta que durante la dictadura de Videla fueron asesinados desde peronistas hasta comunistas, pasando por psicoanalistas o los mismos estudiantes. Ahora bien, cuando Silo puso en marcha el Partido Humanista, el discurso se transformó en que fueron perseguidos por la dictadura, refiriéndose sus seguidores a Silo como un mártir que tuvo que sufrir detenciones y todo tipo de críticas, fruto de intereses contrarios. Aunque no hay que olvidar la cercanía de Silo con algunos militares. Testimonios de aquellos primeros años del siloísmo, indican que las reuniones se realizaban en una vieja casa de la calle Catedral, en una casa vacía de muebles, con un gran mandala en la pared representando el triángulo inscrito en la circunferencia y leyéndose en aquellas reuniones los textos de Gurdjieff u Ouspensky para alcanzar niveles superiores de conciencia. Para ello, resultaba vital librarse de todos los condicionamientos previos, despersonalizarse, hacer el vacío a las instituciones y al sistema. Otros testimonios de exmiembros del siloísmo de los primeros años subrayan que la fundación del propio movimiento estuvo plagada de engaños, como el hecho de que nunca existió la supuesta meditación de las montañas. Otras fuentes subrayan otras distorsiones del mensaje, como por ejemplo, que en el panfleto Todavía hay futuro se menciona que después del sermón, 10 personas vendieron espontáneamente botellas y diarios para iniciar las reuniones, cuando la realidad fue muy otra, fueron impulsados más bien a hacer proselitismo para atraer a un mayor número de personas, o también el hecho de que en el libro Silo y la Liberación se hable de la reunión de la playa de Quinteros cuando algunos exmiembros de la primera época manifestaron que la grabación fue realizada en una casa de un seguidor con el ruido del agua del baño circulando de fondo para darle un efecto exótico a la grabación. Su importante vertiente política. Pese a todo, esto no frenó la expansión del movimiento por Chile, ahora bajo el nombre de la Sagrada Orden del Rayo Americano, Movimiento Libertario o Movimiento de la Libertad Interior con Bruno Ehrenberg Pincheira, más conocido como H. Van Doren. Durante esos años, muchos miembros eran de la alta burguesía y llegaron a colaborar contra la democracia golpeando a los líderes obreros, lo que tampoco impidió que fueran finalmente disueltos por las autoridades chilenas de aquellos años. En 1973, fundan el Movimiento de la Religión Interior, aunque al poco tiempo empezaría a fragmentarse. No es hasta 2 años más tarde que Silo decide retirarse a la isla griega de Corfú, donde en 1977 establece la central de la recién creada comunidad, con la siguiente mención expresa a sus seguidores: vayan a por el poder en todo el planeta, hay que humanizar la tierra. Con el advenimiento de la democracia en la Argentina, en 1983 se funda el Partido Humanista que sienta sus bases sobre la doctrina y prácticas de la comunidad. Antiguos seguidores como Lázaro Cobaldo indican que Silo se jactaba del cambio de nombre al de Movimiento Humanista, ya que de este modo, la policía se lo pensaría 2 veces antes de detener a un humanista. Lo del partido es una buena táctica. No deja de ser llamativa tal transformación a la cosa política, ya que desde sus inicios alardeaban de no hacer política con su ideología.
En esta misma línea, y en un texto panfletario de 1970 titulado Silo, su enseñanza popular, indican con claridad, se debe participar en política. Todo lo contrario. Es necesario difundir el vacío político y propagar un creciente sentimiento de repudio hacia los políticos que quieren usar al pueblo para su beneficio. La presión popular y la fuerza del espíritu pueden más que todos los políticos juntos. La comunidad, además de poner en marcha el Partido Humanista, se encargó también de diseminar a diversas personas para que generaran confusión dentro del movimiento verde. Primero, impulsaron Futuro Verde, para más adelante poner en marcha los verdes ecologistas, y finalmente, y debido a una sentencia judicial, quedaron inscritos como los ecologistas. Lo que está en sus libros. Volviendo al lema del movimiento, nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro, es nuevamente contrastante el estilo profético del fundador, quien en el texto La mirada interna indica con rotundidad, sé cómo te sientes porque tu estado puedo experimentarlo, pero tú no sabes cómo se experimenta lo que digo. Por consiguiente, si te hablo con desinterés de aquello que hace feliz y libre al ser humano, vale la pena que intentes comprender. Los versículos 2, 3, 4 y 5 son todavía más informativos del estilo discursivo del negro pero, sobre todo, de la tendencia a no pensar y acatar todo lo que proviene de la boca del profeta. En sus propias palabras 2. No pienses que vas a comprender discutiendo conmigo. Si crees que contrariando esto, tu entendimiento se aclara, puedes hacerlo, pero no es ese el camino que corresponde en este caso. 3. Si me preguntas cuál es la actitud que conviene, te diré que es la de meditar en profundidad y sin apuro, quiere decir, sin prisa, lo que te explico aquí. 4. Si replicas que tienes cosas más urgentes en que ocuparte, responderé que siendo tu deseo dormir o morir, no haré nada por oponerme. 5. No argumentes tampoco que te desagrada mi modo de presentar las cosas porque eso no lo dices de la cáscara cuando te agrada el fruto. Y 6. Expongo del modo que me parece conveniente, no del que fuera deseable para quienes aspiran a cosas alejadas de la verdad interior. Poco después, los primeros seguidores de Silo redactaban el texto El Libro Rojo, reservado tan solo para los cuadros de mando y que se constituyó en manual de atracción y adoctrinamiento de nuevos miembros. En relación a los recursos de captación de nuevos miembros, Silo es claro a este respecto acerca de cómo proceder para atraer más personas a la organización. Primero, usted está angustiado y mentalmente enfermo, como todo el mundo, usted debe conocerse y curarse. Segundo, las personas están limitadas por sus 5 sentidos y por su desequilibrio mental. Trabajamos para romper esos límites y para desarrollar otros sentidos que la gente desconoce. A ese nuevo estado lo llamamos supraconsciencia y a ese nuevo hombre, superhombre. Y tercero, únicamente los jóvenes sin participación de esquemas y de gentes viejas pueden lograr esto. Estas ideas se desarrollan de distintos modos de acuerdo a cada situación y según avancen los pasos de captación. Proceso de captación. En cuanto a los pasos de captación, el texto de Silo es claro en este sentido y por el relato de algunos exmiembros todo vale, incluso el empleo de la atracción física como cebo para atraer hacia el grupo. Primero, la aproximación debe buscarse en lugares densamente poblados, aproximarse a partidos de izquierda o de extrema derecha, a universidades, agremiaciones, clubes, lugares de fiestas y reuniones, conferencias y peñas orientalistas. Especialmente la aproximación debe hacerse a compañeros de trabajo. Determinado el ambiente, comienza el estudio del mismo y la clasificación de los diversos sujetos. Los más importantes son los disconformes, o sea los desilusionados de todo aquello que los rodea. Ubicados los individuos, se establece con ellos, siempre en apartes personales, eso es muy importante, la primera relación, utilizando cualquier pretexto, y dando siempre la razón al sujeto que interesa. No discutir jamás con él. Segundo, el contacto. Una vez interpretado el sujeto, se lo trata de interesar sobre las ideas básicas. Si se descubre resonancia, se procede a intercambiar direcciones y horarios para futuros encuentros. Tercero, la frecuentación. Es durante este paso que se mantienen relaciones ya formales con el sujeto, insistiendo siempre sobre las ideas básicas, enfocando siempre los mismos temas desde distintos puntos de vista. Se pueden dejar entrever ciertas realidades logradas.
Se promete algo muy interesante. Cuarto, la presentación. Cuando la actitud expectante es favorable, aparece en escena un amigo que es gran conocedor del tema. Es importante llevar el sujeto hacia el epónimo y no a la inversa. De este modo se lo saca al captado del ambiente en que se encuentra seguro. La presentación debe ser breve y muy interesante, sobre todo debe ser sugestiva. Quinto, la desconexión. Se acerca el momento de insinuar la existencia de otras personas conocedoras del tema que preocupa al sujeto. De acuerdo a Sick, sus reacciones se deja entrever la necesidad de preocuparse más seriamente de todo eso, para lo cual hay que combinar horarios, ya casi a modo de contacto diario, lo cual provoca al sujeto cierta desconexión y más conflicto con su ambiente. Si el captado empieza a buscar a quien lo capta, si empieza a girar alrededor de él, desconectándose de su antiguo círculo de relaciones e intereses, puede iniciarse el último paso. Sexto, la crisis. Desconectado, y a veces en conflicto con su medio, el sujeto busca al captador, que a su vez desarrolla en él la técnica de la crisis. Esto se logra poniendo en fuga mental al captado. Toda la visión anterior de la realidad ha de cambiar bruscamente. Nada de lo que ha hecho ni está haciendo el sujeto tiene sentido. El sujeto no debe conservar ninguna armazón en pie. Solo la profunda necesidad de cambio interior. Nada exterior puede salvarlo. Si de sus amigos, de su trabajo, de su familia, de sus proyectos, de ellos debe desilusionarse. Las cosas y las acciones humanas son limitadas y enfermas, nada tiene sentido. Cuanto mayor sea la crisis, mayor es la posibilidad de cambio en el sujeto. Si ha llegado a tal punto, se lo relaciona con otros coetáneos que están en su misma situación y se efectúa en ese momento la reunión preparatoria. Otros elementos de manipulación. De acuerdo con la experiencia de los exmiembros, la presión emocional suele ser bastante importante a la hora de asistir a las reuniones de la organización y a realizar las prácticas de autoconocimiento. No es infrecuente que se entre por la vía de una posible relación de pareja con alguien que ya pertenece al grupo. Como en cualquier movimiento de esta índole, hay diversas capas de vinculación. Pero en momentos más avanzados del proceso de vinculación, se estimula al neófito a transformar su vida en una entrega cada vez más exclusiva al movimiento, cargado al mismo tiempo de múltiples reuniones y encuentros, como una forma de entrega absoluta al movimiento que los convierte en monjes siloístas. En el foro Amigos Comunidad del Umbral, podemos encontrar la referencia al texto que habla sobre los monjes siloístas. Los monjes siloístas consagran su vida a la difusión y práctica del mensaje de Silo. En ese sentido, los monjes siloístas tendemos a difundir en todo tiempo y lugar el mensaje de Silo, esclareciendo y orientando a las personas interesadas en hacerlo práctica cotidiana de vida, contribuir mediante la fundación de comunidades siloístas y unidades monásticas siloístas al establecimiento acelerado de la nación humana universal. Nuestra actitud desposesiva nacerá desde la fe. Fe en nosotros mismos, en la obra común siloísta, en el ser humano y en la presencia de lo trascendental en este momento de la historia. Es necesario estudiar y practicar la doctrina de Silo y el mensaje de Silo. Es necesario eliminar las creencias viejas e inútiles que aún viven en nosotros. 4. Tendemos a la construcción de un espíritu inmortal. Practicar el mensaje de Silo es fundamental para eliminar el sufrimiento en esta vida y es la manera de acercarse a la inmortalidad. Quizá es oportuno recordar en este punto las palabras dichas en 1929 por Krishnamurti, autor a quien Cobos al parecer leyó pero del cual no sabemos qué entendió. En palabras de Krishnamurti, la verdad, siendo ilimitada, incondicionada, inaccesible por cualquier camino en absoluto, no puede organizarse, ni se debe formar una organización para conducir o para forzar a la gente a lo largo de cualquier camino determinado. Una creencia es puramente una cuestión individual, y usted no puede y no debe organizarla. Si usted lo hace, la transforma en muerta cristalizada, se convierte en un credo, una secta, una religión, para ser impuesta a otras. Si una organización es creada para este propósito, se vuelve una muleta, una debilidad, una esclavitud, y deja inválido al individuo, y le impide crecer, establecer su singularidad, miente en el descubrimiento por sí mismo de lo absoluto, de la verdad incondicionada. 5.
Promueven retiros espirituales con marihuana para conectar con la interioridad femenina. Fuente: El Mundo. Retiros espirituales solo para mujeres donde el principal protagonista es el cannabis. El reclamo de la empresa estadounidense Ganja Goodness Getaway, GGG, no puede resultar más atractivo. Esta agencia nació en 2016 con un primer evento en San Francisco centrado en la diosa marihuana que da nombre a su iniciativa, y desde entonces no han vivido más que éxitos, con una demanda que crece exponencialmente. Lo cuenta Fran Sánchez Becerril en el diario español El Mundo. Su fundadora, Deidra Bagdasarian, explica que en sus retiros hay marihuana ilimitada para fumar, en conversación con El Mundo desde la soleada California. La misión de los eventos, que se celebran en el estado Dorado, es conectar a las mujeres con su mundo interior empleando el cannabis como una herramienta espiritual y creativa, cuenta Bagdasarian, más conocida como Miss Bliss. El cannabis permite derribar los muros que tiene la gente y conectar genuinamente con los demás desde el principio. La sustancia psicoactiva ayuda a construir amistades y mantener un ambiente abierto en los eventos, subraya. Harta de que la marihuana fuese cosa de chicos, la fundadora de GGG decidió crear estos eventos donde solo se admiten mujeres. La experta en comestibles que contienen cannabis decidió crear los encuentros para conectar con otras chicas fumadoras. Estos retiros espirituales tienen actividades y talleres para ayudar a conectar consigo mismas y con la diosa marihuana. Los eventos están centrados en el cannabis. Hay marihuana ilimitada para fumar, vapear, comer. Disponible para todas las asistentes durante todo el tiempo que dure el retiro, explica Bagdasarian. La diosa marihuana es la protagonista, asumiendo esta deidad cada una tratando de usar el cannabis como una herramienta para mejorar y mejorarse a sí misma, empleándolo como un instrumento de meditación. En noviembre de 2016 el estado de California aprobó en referéndum la legalización del cannabis recreativo. A día de hoy todavía se está implementando esta decisión. Actualmente la legislación permite el consumo recreativo y medicinal de la marihuana, lo que da licitud a la existencia de estos retiros espirituales a los que pueden acudir mujeres a partir de los 21, edad a la que la ley permite el consumo recreativo. La empresa aclara que también podrán asistir las mujeres de entre 18 y 20 que tengan la acreditación que le permite su uso terapéutico. Desde el nacimiento de la empresa ya han organizado 6 retiros espirituales. En el año 2016 se atrevieron con el primer evento, desde entonces continuaron creando estos atípicos encuentros, otros 5 en 2017 y ya tienen programados otros 10 para el año 2018. 6. Argentina, policía asesina a su hija de 6 años, se cree que pertenecía a una secta. Fuente: varios medios. El asesinato de una policía a su hija de 6 años conmocionó a toda Argentina. Mientras la nena dormía, la mujer la mató de 2 disparos. El segundo se escuchó un minuto después del primero. La policía, que se encontraba con licencia psiquiátrica, salió de la casa de Mar del Tuyú, provincia de Buenos Aires, donde pasaba sus vacaciones junto a su familia. ¿Qué hice? Dijo tras el brutal episodio. Lo leemos en minuto 1. El pasado 20 de febrero se conoció que la policía identificada como Rosa Quiroga, quien fue trasladada al Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano por orden de la justicia, no está en condiciones de declarar. El día anterior, una perito psiquiátrica la indagó y concluyó que por el momento la mujer no puede ser indagada por el fiscal, por lo que continuará medicada e internada. Detalles del suceso. Luana Quiroga fue asesinada el pasado 18 de febrero de 2 balazos en el departamento donde veraneaba junto a su familia en Mar del Tuyú. Por el crimen detuvieron a su madre, una policía de Lomas de Zamora con licencia psiquiátrica, quien habría utilizado un arma que pertenecía a su padre, también de la fuerza policial. Se cree que la mujer era parte de una secta. Rosa Quiroga confesó el crimen y le habría dicho a su hermano, de 14 años, que también estaba en la casa, que la mató porque estaba enferma. El hecho ocurrió en un dúplex ubicado en calle 62, entre avenidas Costanera y 1, en dicha localidad de la costa bonaerense. Un vecino escuchó los disparos y llamó al 911. En casa habían otros 2 menores, uno de ellos el hermano.
En tanto, su padre, y abuelo de la víctima, se había ido a la playa, ubicada a unos 50 metros del lugar. Los impactos fueron a la altura del pecho y del abdomen de la nena, quien no fue trasladada al hospital porque cuando llegaron los bomberos la encontraron sin vida. El cuerpo fue retirado más tarde por la policía científica. Situación posterior. No habla casi nada, come, está medicada y ni llora. Se la ve como ida. Así pasó las horas posteriores a su detención Rosa Edith Quiroga, de 31 años, la sargento de la policía bonaerense acusada de asesinar a su hija Luana y que permanece detenida en un calabozo de la comisaría de Mar del Tuyú, según confiaron fuentes con acceso al expediente a Clarín. La imputada se había unido a la policía bonaerense en febrero de 2010, pero desde junio del año pasado, venía con diversas carpetas médicas hasta que el 5 de enero le dieron la licencia psiquiátrica por trastornos de ansiedad y le quitaron el arma reglamentario, según las fuentes. Está prevista una cita en la asesoría pericial de Dolores donde será evaluada por un psiquiatra. Tras esas pericias psiquiátricas se espera tener algún grado de certeza para ver cuál va a ser el destino final de la imputada que aconseja el perito psiquiatra, revelaron las fuentes. Entonces, en función del informe del perito se dirimirá si la sargento, que cumplía funciones en la comisaría de Turdera, en Lomas de Zamora, y que fue desafectada de la bonaerense, será internada en un hospital psiquiátrico o quedará alojada en la unidad N grado 50 de la cárcel de Batán, como ordenó la justicia de garantías en un principio. 7. España, una red que prostituía a nigerianas y las sometía con vudú, a juicio. Fuente, El Español. La Fiscalía pide 43 años de prisión para cada uno de los 4 miembros de una presunta organización nigeriana que se dedicaba a la trata de mujeres de este país africano para prostituirlas en España, donde eran sometidas a rituales de vudú para amenazarlas y mantenerlas bajo su control. La Audiencia de Madrid celebró el pasado 20 de febrero el juicio contra Osomuenien Bueno, Lobeza, MC Doni, en situación irregular en España, y Soprim L, según informa El Español. La Fiscalía les acusa de 3 delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso con 3 delitos de prostitución coactiva y de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en concurso con otro continuado de falsedad documental. En base a ello, solicita una pena de 43 años de prisión y 10 más de libertad vigilada para cada uno de los procesados y una indemnización en concepto de responsabilidad civil a cada una de las 3 víctimas de 75.000 euros por el daño moral causado. Según el relato del fiscal, al menos desde 2010, los acusados junto a otras personas no identificadas en Nigeria y España se dedicaban a captar mujeres jóvenes, en ocasiones menores de edad, en este país africano con el fin de traerlas a España y a otros países como Noruega y Francia empleando documentación falsa. Los acusados se aprovechaban de la minoría de edad de algunas de ellas así como de su inmadurez y precariedad económica, para realizar las falsas promesas de trabajar en Europa, para casarse en algunos casos con hombres de raza blanca y tener un futuro mejor. Dice el fiscal que las mujeres no tuvieron otra opción posible que prostituirse para poder pagar la deuda contraída que aumentaba por el alojamiento y la manutención. Y para controlarlas, los procesados les sometían a rituales de vudú, de fuerte arraigo en su país, que generaban en las jóvenes un estado de intenso temor con el fin de vincularles a los acusados para no sufrir las consecuencias de los rituales. 8. Un vidente brasileño, denunciado por estafas en Argentina. Fuente, La Capital. Un hombre de nacionalidad brasileña denunció a su hermano por estafas reiteradas y robo después de comprobar que el denunciado se hacía pasar por vidente y que de esta manera engaña a sus clientes. No es vidente ni hace trabajos espirituales, se promociona como vidente Claudia y cuando la gente acude a su departamento les dice que él es el marido de Claudia, que la chica se fue y que él también hace trabajos esotéricos. Además, el denunciante sostuvo que a él le robó 10.000 pesos. Paulo K. tiene 63 años y llegó a Rosario, Argentina, de vacaciones junto a su mujer hace unas semanas. El objetivo era visitar a su hermano Rubens, también oriundo de Brasil, puntualmente de la ciudad de San Pablo.
Paulo es pastor protestante del Ministerio, Asamblea de Dios, y vive también en San Pablo con su familia, tal como relata La Capital. Publicidad fraudulenta. Después de unos días de estar en el departamento de su hermano, en Avenida Pellegrini al 2300, notó que Rubens realizaba prácticas esotéricas, y que había empapelado el centro de Rosario con un cartel en el que se promocionaba a una persona llamada Vidente Claudia, y que tiene por fin acercar amores y trabajos, según relató a este diario. El denunciante asegura que la vidente en realidad es mi hermano. Cuando la gente va al departamento él les dice que la vidente no está, que se encuentra ayudando a la gente en otro lugar, pero que él puede cubrirla perfectamente, porque puede hacer los mismos trabajos de tirar las cartas del tarot y adivinar la suerte. Por otro lado, Paulo asegura que su hermano pide el dinero a la gente que acude desesperada. Al entrar al departamento hay imágenes de tarot y figuras paganas. Yo soy pastor evangélico y para mí todo eso es producto de lo diabólico, dijo en un portuñol entendible. No es trance, sino borrachera. La denuncia que hizo en el Centro Territorial de Denuncias abunda también en el trato entre los hermanos. Rubens toma cerca de 1 litro de whisky por día y la gente cree que está en trance, y en realidad está beodo. Es un estafador. A los pobres que van desesperados les saca lo que tienen, si puede conseguir 20,000 pesos por cabeza mejor, si no lo que le den. El ardid de la vidente lo usa porque si lo denuncian a la policía él asegura que fue la vidente la estafadora, pero la tal Claudia no existe. Y agregó que, la mañana del viernes por el 2 de febrero, mi hermano me echó de su casa, me agredió, me golpeó y me tiró por la escalera del primer piso a la planta baja, además de agredir a mi mujer insultándola. Además me desaparecieron 10,000 pesos y considero que los tomó él. Él viaja por todos lados e instala consultorios. Cuando la gente quiere hablar con Claudia nunca está, y cuando se dan cuenta que los estafó él huye con la plata, asegura el hermano del supuesto farsante. La Capital llamó al teléfono que promociona a Claudia y atendió Rubens. El hombre dijo desconocer la denuncia, preguntó si el cronista era policía, y al preguntar por la vidente argumentó, ella no está, salió. Luego se le pidió saber cuándo se podría hablar con ella y la respuesta fue contundente, está en Buenos Aires atendiendo enfermos y regresa en 20 días. 9. Venezuela, capellán de cementerio alerta sobre profanaciones por santería y satanismo. Fuente, ACI. La crisis económica y social acosa a los venezolanos más allá de la vida misma. La profanación, ritos satánicos y la santería son cosa ya abundante en camposantos como el Cementerio General del Sur, en Caracas. Lo cuenta David Ramos en ACI. El vínculo con estas prácticas en altas esferas del gobierno venezolano hace todo aún más dramático. Es una situación de abandono institucional, explica a ACI Prensa el capellán del Cementerio General del Sur, P. Germán Machado. Está por un lado, la práctica de la santería y por otro el culto de los paleros, practicantes de lo que se conoce como la religión del palo, y que es una mezcla entre la primera y el espiritismo. En la religión del palo, explica el P. Machado, los creyentes se nutren de los cráneos y los fémures de las tumbas. Sacan estos huesos para un ritual, donde en un caldero como los de cocinar de 3 patas, se coloca tierra de cementerio y 12 tipos diferentes de árboles. Por eso se llama religión de palo, porque son 12 tipos de palos y ellos a los árboles le dicen palo. En ese caldero colocan los fémures y el cráneo de un difunto, con la intención de que ellos puedan caminar junto con el muerto y pensar como piensa el muerto, explicó. Es una suerte de pacto con la persona fallecida, para que esa persona actúe de forma sobrenatural de acuerdo a lo que ellos le piden y a lo que le van dando como ofrenda, señala. El Cementerio General del Sur es el más antiguo de Caracas, fundado en 1876, y tiene 246 hectáreas. En sus terrenos están enterradas importantes figuras de la historia de Venezuela, como el novelista y político Rómulo Gallegos, cuya tumba ha sido profanada. Recientemente profanaron la tumba de la congregación de San Vicente de Paul, profanaron también la tumba del primer capellán militar que tuvo Venezuela, señala. También profanaron la tumba del capítulo metropolitano, de todos los que habían sido canónigos de la Catedral de Caracas. Había aproximadamente 40 religiosos ahí.
El capellán del Camposanto estima que entre un 40 y un 45% del área total habría sido profanada en búsqueda de huesos para diversos ritos. Junto a los grupos que buscan huesos para fines ocultistas, también hay quienes intentan obtener objetos de valor que pertenecieron a los difuntos, como dientes de oro, joyas y metales preciosos. Otro drama del cementerio venezolano, añade el sacerdote, es el reciclaje de tumbas. En primer lugar llegan los paleros, profanan la tumba y sacan normalmente el cráneo y los fémures del difunto, pero sucede que queda esa tumba profanada, abierta, y ahí se ha planteado en los últimos años el reciclaje de la fosa. Llegan personas inescrupulosas, terminan de quitar los restos, reconstruyen la fosa y la venden a otra persona que lo necesite a un precio extremadamente alto. También el satanismo. El P. Machado lamenta además que los ritos satánicos han ido aumentando en Venezuela. Al ser un capellán de un cementerio entendemos las formas de la muerte de muchas personas, indica, y añade que hay varios casos documentados en Venezuela de muertes, sobre todo en niños. Hemos tenido cosas tan terribles como encontrar niños sacrificados que los han dejado en el cementerio en una bolsa plástica. Por lo menos un par de casos de niños que han fallecido en estos ritos y obviamente todos los signos son de rituales, dice. El sacerdote explica además que estas prácticas y creencias buscan resolver cosas del ámbito temporal, la salud, cosas afectivas, laborales. Muchas personas, en medio de la crisis, recurren a estas prácticas, señala el P. Machado, al tiempo que reconoce que hemos tenido una catequesis muy débil. Una persona que vende un cráneo y un hueso en una semana puede estar tranquilamente viviendo 3 meses con ese dinero, a pesar de las circunstancias que vivimos en Venezuela, señala. La ganancia promedio por vender un cráneo, indica, es de $100. Personajes del gobierno practican estos cultos. Para el sacerdote venezolano, la parte más delicada de este drama es que hay muchos personajes dentro del gobierno que practican esta religión y están vinculados al cementerio, y no van a hacer absolutamente nada para resolver esta situación. Lo que hemos venido haciendo es tratando de elevar un poco la conciencia de la gente con relación a eso, pero si el factor de la fe no está presente en medio de la comunidad, nadie va a tener ningún tipo de objeción, señala, pues ni siquiera las recomendaciones de sanidad, de no manipular restos de fallecidos para evitar enfermedades, han limitado la práctica. Indicó que las profanaciones se hacen con más frecuencia en las festividades de los orishas, que son las deidades de la santería. Diciembre también es un mes en el que se profana mucho, por 2 razones, porque hay menos afluencia de personas al cementerio visitando tumbas y porque hay mucho dinero circulando, las personas tienen más dinero para fin de año. Se teme que el Viernes Santo, dentro de pocas semanas, será otra fecha de muchas profanaciones en el cementerio. 10. México, el comienzo de año, una época propicia para los ritos esotéricos. Fuente, La Neta Noticias. Recientemente en La Neta Noticias se informó acerca de un video que circula en las redes sociales el cual destaca una especie de embrujo por parte de una mujer hacia un hombre y su trabajo fue hallado dentro de una tumba. En ese video se pudo ver de manera detallada cómo se hace un amarre de amores, el cual incluye un corazón de animal, diversos mensajes escritos a mano, fotografías y muñecos vudú entre otros objetos de la santería. Véase el boletín Informes N556. Una vez que se dio a conocer este video, diversos medios de comunicación se han dado a la tarea de investigar e informar a fondo sobre este tópico sobrenatural, según cuenta Gerardo Cano. De acuerdo a Hidrocálido Digital, el mercado de la brujería de Aguascalientes es uno de los lugares más buscados por parte de los habitantes para buscar y comparar diversas pócimas e insumos necesarios para realizar trabajos de hechicería y todo tipo de rituales. El mercado Terán es uno de los lugares donde es posible encontrar este tipo de trabajos, los cuales buscan conjuros y los amarres relacionados con el amor. Después siguen la salud, dinero y buena suerte, sin embargo también es posible encontrar trabajos de magia negra.
Algunos de estos comerciantes cuyos nombres prefirieron mantenerse en el anonimato explicaron que estos negocios tienen buenas ventas durante todo el año, sin embargo es a principios y finales de año donde se incrementa la afluencia de personas en dicha zona donde predominan los amarres de amor. Otro de los lugares más conocidos es Catemaco, en el estado de Veracruz, donde es común ver a inicios de año a una gran cantidad de personas pagando trabajos. El motivo por el que cada inicio de año buscan este tipo de lugares es para asegurar protegerse de todo mal o de aquellas personas envidiosas. Según los expertos en la magia blanca y negra, en muchas de las ocasiones hay personas que están dispuestos a gastar lo que sea con tal de obtener hechizos y rituales con la mayor efectividad posible. Entre los objetos principales que venden son las velas, veladores y cirios de colores, imágenes de la Santa Muerte y estampas hasta los cráneos, chuparosas, colibríes disecados y corazones de animales. Todos estos objetos son utilizados para los hechizos del amor, conocidos también como amarres amorosos, los cuales tienen costos que van de los 350 hasta los 4,000 pesos. Expertos en la materia paranormal aseguraron que este tipo de trabajos pueden tener un costo muy alto el cual están dispuestos a pagar. Por ejemplo, si un amarre de amores incluye una petición para la Santa Muerte, debe tener una promesa la cual debe ser cumplida, de lo contrario, se lo cobra con la vida de un ser querido. En el ámbito de la magia negra se pueden tener trabajos más específicos, los cuales van desde los muñecos vudú, la sangre de animales hasta los cráneos humanos. Un trabajo de este tipo va de los 3,000 hasta los 20,000 pesos según sea el caso, necesidad y efecto colateral que se desee. A pesar de gastar ciertas cantidades de dinero, los propios especialistas en este tema explican que no se garantizan resultados en su totalidad debido a que se pueden hacer otros trabajos mientras se esté haciendo el amarre o conjuro necesario. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.